Acompañando el director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Aboal. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. El INE, tenemos al INE, ¿no? Es como, por lo menos hasta hace poco era Dios y el INE, ¿no? O sea, nadie te discutía los números del INE, ¿no? Ahora empezó a tener alguna mirada así, al punto que, bueno, por eso hay detalles nuevos para informar en lo que va a ser este nuevo censo nacional. Bienvenido. Gracias. Sí, efectivamente, vamos a tener después de 11 años, el último censo fue en el año 2011, un nuevo censo de aquí a 2 meses y medio, o sea, pasado mañana. Así que estamos trabajando de forma muy fuerte. El censo va a ocurrir durante los meses de abril y mayo de este año, con la novedad de que vamos a tener la posibilidad de autocompletar la información a través de dispositivos digitales, por ejemplo un celular. Las primeras 3 semanas de abril la población va a poder llenar la información. O sea, no va a venir un tipito a tocarte el timbre. Bueno, en las primeras 3 semanas damos la posibilidad de que lo completemos de forma digital. Luego salen los censistas de forma presencial y ahí lo que hacen es, si respondimos de forma digital, nos van a pedir un código de completamos el cuestionario. Si no lo respondimos, en ese momento el censista hace una entrevista cara a cara y llena la información. O sea que van a estar las dos opciones abiertas. Bien. Apostamos a que el censo digital pueda ser un éxito, pero bueno, lo veremos. Ahora, ¿no es raro que con lo avanzado que es la tecnología hoy, lo ayornado que está el país también en esas áreas, no se puede hacer únicamente de manera digital? ¿O no se confían las personas? Lo que pasa es que hay personas que prefieren no hacerlo de esa forma, ¿no? De todas formas, hay países que ya el 90% de la población lo completa de esa forma. Sí, claro. En Europa, por ejemplo, hace poco Polonia lo hizo de esa forma. ¿Y le dio demasiados habitantes? ¿Le dio menos? ¿Le dio gente? Digamos, es información confiable, es información confiable. Yo siempre pongo un ejemplo que creo que es ilustrativo de que la forma de proporcionar la información vía digital es tan confiable o mejor en algunos casos. ¿Es cotejable, contrastable con otros aparatos del Estado o no? Bueno, también está la posibilidad, hay que decir que esto es menos... Cruzar información. Por eso, esto es menos sabido, pero el INE está trabajando de forma paralela al censo que vamos a hacer en abril y mayo con registros administrativos, es decir, con datos que están, por ejemplo, en diversos organismos públicos, y estamos haciendo un piloto de censo basado en registros administrativos que no será divulgado, simplemente lo queremos comparar con el conteo de población que va a surgir del censo tradicional y ver cuán lejos estamos. Pero ese resultado, de alguna manera, ¿qué lectura tendría? Porque que hay carencias en los registros administrativos en general, pero no necesariamente que pueda ser muy diametralmente distinto al resultado final. Claro, por eso nosotros el objetivo es aproximarnos hacia la próxima ronda censal del año 2030 hacia un censo basado en registros administrativos. Por ejemplo, o sea, cada uruguayo tendría que tener su avatar, digamos, tendría que estar ingresado digitalmente. Claro, digamos, cada uruguayo tendría que tener algún rastro digital en algún lado, ¿no? Hoy no es así. Bueno, lo vamos a saber cuando completemos este trabajo que estamos haciendo ahora y compararlo con el censo tradicional y veremos cuán lejos estamos de esas cifras. Y eventualmente tendremos un diagnóstico de qué problemas pueden existir con los registros administrativos. ¿Sabe dónde deben estar todos? En Tinder. Ahí deben estar todos. Bueno, no tenemos acceso a esos datos, pero es posible. No, porque de verdad, ¿quién no tiene una identidad digital hoy en día? No digo que sea en Tinder, pero más o menos a todo el mundo subido al mundo en digital. Alguna red. En alguna red, claro. Además tanta presencia en redes tendría que, con mayor solidez, está registrado administrativamente por parte del Estado. Incluso los institutos de estadística están usando cada vez más información de las propias redes para generar algunas estadísticas. O sea, eso es parte hacia dónde van los institutos a usar ese tipo de fuentes de información para generar estadísticas que son fuentes no tradicionales. Sí. ¿No? Y con todas las polémicas que eso tiene a colación, ¿no? Sí, por supuesto.
Bien, muy bien. Perdón, antes de seguir a hacer preguntas específicas, ¿algún comentario o reflexión o algo? Sí, en realidad sobre eso que decías vos recién, ¿Qué? cuántas identidades falsas también hay, ¿no? Insultando perfectamente en las redes, todo. Entonces tendríamos 70 millones de personas capaz en Uruguay. Si fuera esa Si la contamos los accesibilidad. bots y los trolls. Claro, ¿no? por eso. Claro. Y lo otro es que también, si bien nosotros vivimos quizás todos en una ciudad y hay un interior profundo donde muchas veces incluso no llega la energía eléctrica. Entonces también esa gente hay que censarla con la importancia que tiene un censo para luego, ¿no? Como habíamos hablado la semana pasada muchas veces, es importante tener el insumo para luego proyectar políticas públicas eficientes, ¿no? Y llegar a la eficacia. Simplemente esos dos puntos. Una preguntita. Sí. Yo les lo escuché al invitado en otros programas. El Uruguay profundo, porque es una inquietud que a todos nos viene ahí. ¿Cómo llegan? ¿Cómo se instalan en esa realidad que es compleja, ¿no? Sí, hay que decir que el censo va a tener un operativo que es el más grande para zonas, llamémosle entre comillas, normales, y luego varios operativos especiales para circunstancias especiales. Una de ellas son las zonas rurales, por ejemplo. Eso implica un proceso de coordinación, por ejemplo, con el Ministerio del Interior. La policía llega de forma muy frecuente a los diversos establecimientos, por ejemplo, rurales, y estamos trabajando con ellos para trabajar de forma conjunta en el censo. Pero hay otras realidades, por ejemplo, la población en situación de calle, que también tenemos que censarla. Para esto vamos a trabajar con el MIDES, supongo. Exactamente, Obvio. con el MIDES. Y hay y hay otras poblaciones, por ejemplo... Cruzamiento de datos, es como... Claro, son ámbitos donde son más difíciles llegar a esa población. También en viviendas colectivas, pensiones... Mucha gente vive en todos lugares, en el interior y los que vienen a estudiar. Exacto, las cárceles. Es decir, hay que contar a toda la población y para esas situaciones especiales tenemos operativos especiales diseñados, ¿no? Bien. Pablo, ¿sí? Sí, la función del censo es saber a ciencia cierta cuántas personas existen, cómo viven, cuántos están, etcétera, etcétera. Sí, bueno, eso. Claro. ¿Qué tiene el censo? No es solo contarnos. No, es ver cuántos somos, cómo vivimos, dónde vivimos, ¿verdad? Bueno, como lo decía, para el desarrollo de las políticas públicas y demás. ¿Hay algún periodo en particular, o sea, un periodo de tiempo entre censo y censo para poder lograr esta información? Porque si el último fue en el 2011 y el anterior creo que fue en el 2004, 8, 10 años es el periodo para ver el cambio que existió en la población. Y la otra pregunta, estos datos que se aportan, lo que hablábamos al principio, ¿qué grado de veracidad tienen? Porque yo entiendo cuando va el censista, va a su domicilio y ve, bueno, yo veo una casa que es de techo de tal forma, 3 dormitorios, un dormitorio. Digitalmente, ¿qué grado de veracidad puede llegar a tener esa información que se envía a través de la web cuando no hay quien pueda comprobar, por lo menos, que es bastante veraz? Sí, con respecto a la frecuencia con la cual se realizan los censos, los periodos son usualmente cada 10 años. O sea que estamos, a 11 años del evento pasado, estamos en un periodo razonable para hacer un nuevo censo, pero ya es muy necesario. Hay que recordar que los censos sirven efectivamente para políticas públicas, por ejemplo. Dónde instalar una escuela, dónde instalar una policlínica, dónde poner un centro CAIF. De otra forma, hacemos la política pública a ciegas y eso es muy ineficiente y desperdiciamos muchos recursos públicos. Exacto. También sirve para decisiones privadas. Hay que recordar que los datos también sirven para decisiones privadas. Por ejemplo, dónde instalar, no sé, un supermercado a partir de conocer qué población hay en determinada zona geográfica. Con respecto a la veracidad de los datos, hay que recordar que nosotros lo que anotamos o registramos, incluso en la entrevista cara a cara, es lo que las personas nos indican. Es decir, el censista no tiene capacidad de ser un fiscal e investigar la situación de la vivienda, por ejemplo, ¿no? Ni lleva consigo ¿cómo se llama este aparatito que te mide si decís la verdad o la mentira? Claro. Un polígrafo. Polígrafo, eso, gracias. Claro. No, y tampoco tiene la potestad de hacer una inspección. Por tanto, y esto ocurre siempre con todos los relevamientos que hacen los institutos de estadística, incluso las encuestas. Es decir, uno se atiene a la declaración. Por tanto, tanto en la entrevista cara a cara como en la posibilidad de autocompletar la información, uno se atiene a lo que la población indica. Ahora, en general son datos relativamente buenos. No, pero más realmente pregunto, porque una cosa cuando te vienen a encuestar sobre algún tema puntual, pero no, me puedo equivocar, usted es el que tiene la experiencia, me daría la sensación que en el censo no tenemos nada que esconder ni guardar, ¿no? Como que somos lo más transparentes posible. Distinto sería en otro tipo de encuesta.
¿O me estoy equivocando? Sí, además hay que aclarar un punto que creo que también brinda tranquilidad a la población, de que el censo no indaga sobre los ingresos de las personas, ni sobre elementos que tengan que ver con el patrimonio de las personas. Sí, por lo tanto, si alguien va y pregunta sobre los ingresos o el patrimonio, no es alguien del INE, mirá, no es qué alguien que está interesante trabajando ese para el punto. censo. Entonces, ese es un punto Hay importante. mucho chanta en la época de se sabe que están Sin censando, duda, que te toca timbre. Sin duda, y hay que tener mucha precaución, Qué bien, digamos. Es decir, los censistas van a ir con chalecos identificatorios del censo, con un carnet identificatorio, y la población, ante la menor duda, tiene canales para verificar. Genial. Bueno, más sobre el momento, entonces vamos a volverlo a invitar para que se repitan todas esas, porque es muy importante. Hoy en el mundo de las estafas, viste, ¿sabes cómo los chalecos, disculpe, pero los van a conseguir en 2 minutos No, en sin cualquier duda, lado. sin ¿no? duda. Entonces, Por eso, tienen que usar los mecanismos de verificación. exacto. Marta, ¿por qué decías no? Que no es tan inocuo que te vengan a encuestar un porque censista. yo estaba pensando en las poblaciones migrantes. Uruguay está recibiendo un influjo importante de poblaciones migrantes y no todas entran con documentación apropiada. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo las van a tratar de verificar, controlar? Porque es cierto, existe esa población. Sí, sin dudas, y es uno de los fenómenos que además no tenemos buenas cifras. En Uruguay no hay buenas cifras sobre el número de inmigrantes que tenemos. Exacto. Y el censo de hecho va a aportar cifras. El cuestionario censal tiene un módulo sobre migración. Por tanto, una de las grandes utilidades del censo va a ser darnos una imagen muy nítida de cuántos son los inmigrantes, de qué país provienen y en qué características o en qué situación viven, digamos. Ahí decir que, primero, que los datos a nivel individual están protegidos por la ley, digamos, que establece el secreto estadístico. El INE no puede divulgar ninguna información a nivel individual, es un crimen hacerlo. Simplemente podemos luego divulgar a nivel de estadísticas, o sea, números agregados. Por tanto, la población puede tener la tranquilidad de que lo que declare jamás va a ser identificado y por tanto y no tiene ningún otro fin que generar estadísticas. Nosotros no podemos compartir esos datos con nadie, no podemos compartir con la DGI, no podemos compartir con el Ministerio de Economía y Finanzas, no podemos compartirlo con la Dirección Nacional de Migraciones, o sea, el INE no puede hacer eso. Si lo hace, es un crimen, ¿no? Entonces, la población puede estar tranquila de que puede brindar esa información. También supone un compromiso importante de los censistas, porque una cosa es que lo diga usted como director del INE y después el muchacho que se contrató para el censo, para ir a tocar el timbre, también uno aspira a que tenga ese mismo compromiso, ¿no? No, por supuesto. Digamos, los censistas tienen, digamos, el mismo compromiso, van a estar trabajando para el Instituto Nacional de Estadística. ¿Se van a formar personal, como suele ocurrir? Se van a formar personal. Estimamos que vamos a necesitar del orden de los 6.000 a 7.000 censistas durante abril y mayo. Y de hecho ya vamos a necesitar del orden de los 1.500 en febrero, que hacemos un censo de direcciones. Previo al censo donde aplicamos el cuestionario, un censo de direcciones es, básicamente lo que hacemos es salir con alrededor de 1.500 personas a todas las ciudades a verificar la cartografía, los mapas y las direcciones una por una. Es un trabajo, digamos, nosotros tenemos un trabajo hecho de forma central, en escritorio, en el INE, y estos censistas van a salir a verificar el trabajo que nosotros hemos hecho, si es correcto o no. Lo que pasa es que eso, si se devora cada 11 años, se dibujó una ciudad nueva. O sea, eso supongo que se hace con más frecuencia. Claro, pero digamos, nosotros hicimos un trabajo previo, con imágenes satelitales. Claro, hoy está la imagen satelital. Exactamente, con imágenes de un vuelo que se hizo en el año 2018 y sacó fotografías de todo el país. Entonces, en base a eso, van a salir alrededor de 1.500 personas a verificar si donde dice que hay una calle, efectivamente hay una calle, o donde decía que no hay, a lo mejor aparece una calle, y ese tipo de cosas la vamos a corregir en febrero para que luego los censistas puedan hacer su trabajo de forma adecuada hacia fines de abril y mayo. ¿Se va a avisar con antelación las zonas en donde, porque si no lo hace online, claramente tiene que estar en la casa esperando todo el día que venga el censista? Bueno, hay que recordar que el censo no se va a hacer en un día. El censo, digamos, va a llevar 2 meses, durante el mes de abril y mayo. El último censo en un día en Uruguay fue en el año 96. Había que quedarse en su casa, ¿no? Cuando te por eso yo tengo ese recuerdo de que había que quedarse en la casa. Correcto, en el año 96 se hizo en un día. Y usualmente lo que se hacía era un día de semana, un día miércoles, se hacía un feriado y se pedía que la población
no se moviera el hogar. De hecho, había una especie de toque de queda, digamos. Claro, es como un toque de queda. Claro, Claro. o sea, se prohíbe la circulación de la población para encontrar la casa. Pero eso ya no se hace más. ¿Y cómo se haría? Bueno, simplemente nosotros vamos a visitar todos los hogares y de hecho vamos a visitar hasta 5 veces el mismo hogar para encontrar a las personas y además... Pero yo en todo el periodo de en 2 todo el meses. periodo de 2 mejorar meses. un poquito la Se fórmula. puede coordinar, ¿no? Yo había leído que creo que se podía coordinar. Claro, y además se van a dejar... Por los horarios. Claro, se van a dejar papeles por debajo de la puerta donde el hogar puede, a un call center y una página web, coordinar la revisita del censista. Eso es un avance. Claro, ¿y por qué se hace así, no en un día? Porque en un día el problema es que uno, por ejemplo, no puede tener la cantidad de dispositivos electrónicos a darles a 100.000 personas o 150.000 personas que son censistas. Un tema de recursos. Entonces parece que es rápido, porque es un día, Sí, pero después el procesamiento de esos datos, que hay que escanearlos, puede llevar un año, como está ocurriendo en Argentina, por ejemplo. Entonces, nos lleva algunas semanas más el proceso de relevamiento, pero la información viaja toda de forma electrónica y eso acorta los tiempos luego del ¿Cuántos procesamiento. éramos la última vez? 3.286.314 personas. Exactamente. Orientales. Exactamente. En Y 2012. las proyecciones que se hicieron en base al censo pasado de cuántos somos hoy indican que somos en el orden de los 3.540.000 personas. En Uruguay. En Uruguay. Veremos si el censo lo verifica o dice que esas proyecciones estaban Yo desde que equivocadas. tengo memoria somos 3,5 millones. Sí, siempre, siempre. Pero Ya que estamos con siempre somos 3,5 millones, ¿no? Siempre. Más o menos. Éramos 3 millones, después pasamos a ser 3 millones y medio. Viste que venimos mejorando. Sí, sí, está. Pero hay una falla que tiene el INE gravísima. A ver. No ponen cuántos de Nacional, cuántos de Peñarol. Eso tenemos que saldarlo de una vez. Esa pregunta me la hacen muchas Siempre. veces. Muchas veces. Vamos a liquidarlo que ese tenemos tema. que poner una pregunta en el censo para Más vale. definitivamente saldar Saldar esa eso. discusión. Ya está, ¿no? Bien, bueno, yo insisto más sobre la fecha, entonces volveremos a Sí, invitarlo así o a usted o a quien sea una voz representativa para, bueno, indicaciones concretas, precauciones y cómo facilitar también el trabajo de los censistas, ¿no? Sí, y bueno, y exhortar a la población de que use el canal digital, que es la primera vez que se va a usar en Uruguay, y que, bueno, y que es importante responder. Si uno no responde, uno no es visibilizado y su realidad luego no va a poder ser afectada positivamente por las políticas públicas. Entonces es importante que cada uno demos nuestro granito de arena para También estarán eso. aquellos que prefieren ser invisibles, muy invisibles para las bien. políticas públicas, ¿no? Sí, pero digamos, pero luego no podemos quejarnos de que las políticas públicas no llegan a nosotros, ¿no? Yo escuché algo sí, que me pareció sí. re interesante, el tema de las mascotas. Sí, tenemos algunas preguntas que son, digamos, mayoritariamente los censos preguntan casi siempre las mismas cosas, ¿no? A ver, ¿podemos repasar qué preguntas? Claro, podemos, digamos, el censo tiene un módulo que es sobre personas, donde pregunta sexo, edad, nivel educativo, ocupación de las personas. Perdón, que Sí. me interrumpa. El censo actual supongo yo que va a tener nuevas categorías, ¿no? Sexo Bueno. antes era hombre-mujer, Sí, hoy antes. tiene muchas más categorías, ¿no? Sí, el censo va a tener 2 preguntas. Una de ellas es sexo al nacer. Pues, si pregunta si va al ginecólogo o al urólogo, ahí define más rápido, pero no estaría reflejando la realidad. No, en serio. Ahí sí. Bueno, no me animo a tanto, pero digamos... Pero no reflejaría la realidad. Pero lo que sí va a ocurrir es que hay una pregunta que va a ser sexo al nacer, y ahí hay 2 opciones. Y luego hay una pregunta sobre género. Claro. Entonces, ahí sí hay varias opciones. Y hay que recordar además que el INE está obligado a preguntar por género, por ley, tanto en las encuestas continuas de hogares como en el censo. O sea, es una obligación legal que el INE tiene. Por tanto, va a haber una pregunta sobre género, además de la pregunta de sexo al nacer. Bien, está claro. ¿Qué otras cosas más? Bueno, luego en el módulo de personas se va a indagar sobre elementos vinculados a la migración, que conversábamos hoy, elementos vinculados a la discapacidad. Estamos probando una pregunta sobre trastorno del espectro autista, que sería la primera vez que lo preguntaríamos de forma explícita. ¿Se en el aprovecha censo. cada tanto esta edición, aprovechar un censo para averiguar insumos sobre una población determinada, un segmento determinado sobre el que no hay información ninguna? Sí, es parte de los objetivos del censo, ¿no? Bien. Hay que recordar
que una de las grandes ventajas del censo es que nos permiten una figura muy nítida a niveles muy pequeños, geográficos muy pequeños. Claro. Podemos tener una imagen muy nítida a nivel de una manzana. Como es muy exhaustivo, Claro. entonces es un instrumento muy bueno para recoger realidades que son pequeñas. Bien. ¿No? Entonces, ¿Qué otra? Entonces se va a aprovechar con la de por ejemplo, lo que autismo. mencionaban hoy, va a ser la primera vez que vamos a preguntar sobre mascotas. ¿Y cuál sería la pregunta? ¿Tenés mascotas? ¿Y cuántas mascotas tenés en el hogar? Es una pregunta que puede ser relevante para algunos tipos de política pública, saber el número de animales con los que convivimos en nuestros hogares. También hay alguna pregunta nueva vinculada a desastres naturales, por ejemplo, si las viviendas sufrieron inundaciones. Claro. Eso está siendo coordinado con el SINAE, es la primera vez que indagaríamos. Y luego se indaga sobre condiciones de la vivienda. Hay un módulo que indaga sobre condiciones de la vivienda. ¿No? Pero no temas nuevos, digamos. No. Bueno, en general ahí son preguntas relativamente estándares, tipo de techos de la vivienda, si es techo liviano o no. Sí. No, me refiero a algún otro tópico que se pueda nuevo. Incluir en este censo, ¿no? Bueno, en general... Sobre violencia, pregunto desde Sí. el desconocimiento, sobre violencia de género, violencia doméstica, por ejemplo, sobre la brecha salarial. No se puede aprovechar porque son números que siempre están muy en el aire. Bueno, hay que recordar que el censo, al ser tan extendido y al tener una cobertura tan grande, la cantidad de preguntas que uno puede hacer tiene que ser relativamente acotada. Pero luego hay encuestas que sí indagan sobre estos elementos, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros todos los meses publicamos... Sí, pero que digan firma INE, porque volvemos al punto, ¿no? Sí, Lo indiscutible de por ejemplo, el nivel de ocupación o desempleo por sexo es algo que publicamos, por ejemplo, todos los meses. No, pero en concreto le preguntaba, la brecha salarial entre hombres y mujeres, que es algo de lo que se habla siempre mucho y como en el aire, porque después se pregunta, bueno, ¿y dónde están los números? No, nosotros... sobre salario. Por eso, exactamente, nosotros tenemos una encuesta que recorre todo el país todos los meses y que llega alrededor de 10.000 hogares, que es la encuesta continua de hogares y que recoge información sobre los ingresos de las personas y que permiten tener una desagregación de los niveles de ingreso entre mujeres y hombres, ¿no? Bien, perfecto. 190 preguntas son. Son, digamos, el cuestionario censal va a permitir generar alrededor de 190 variables, es decir, de diverso tipo, ¿no? Exactamente. Y las respuestas en el programa, me quedó esa duda, porque yo recuerdo el censo, que es como un censo, el núcleo familiar. Exacto, del hogar. Esto es igual, es todo del hogar. O sea, si yo contesto, no, yo vivo solo en este caso, pero si viviera con gente... Tendrías que responder por todo el hogar, exactamente. Agradezco la pregunta porque, digamos, el informante responde por todo el hogar. No todos se tienen que quedar. No, tanto en la entrevista cara a cara como también en el cuestionario digital. Es un único cuestionario por hogar. Entonces, agradezco porque... de hecho, en algunos otros países han ocurrido algunos problemas de que las personas responden solo por ellos. Solo por ellos y pierde gente. Exactamente, y no por otros miembros del hogar. Va a ser parte de la comunicación que vamos a hacer. Va a haber una campaña de comunicación que va a arrancar de aquí a un par de semanas y va a ser parte de los elementos que vamos a destacar. Una inquietud nomás. Sí, ¿cómo? ¿Hay alguna instancia previa de recibir inquietudes para incorporar alguna variable de la sociedad civil o de cualquier otro organismo y que sea entre censo y censo? Sí, nosotros hay que recordar que si bien el censo va a ocurrir aquí a 2 meses y medio y ahora estamos en un proceso de trabajo muy intenso. Es cuando se hacen las formas. Claro, nosotros venimos trabajando desde hace 2 años. Claro. Y digamos, sobre todo los módulos a donde pueden ser más sensibles y pueden haber grupos más interesados en poder hacer aportes. Típicamente preguntas sobre, por ejemplo, ascendencia étnico-racial o la pregunta sobre género. Han sido discutidas, hemos recogido comentarios a nivel internacional de expertos y también con grupos interesados en Uruguay para recoger esas inquietudes, y también hemos habilitado canales para manifestar la preocupación o la necesidad de incorporar otras dimensiones en el censo. Algunas les hemos dado un sí, y a otras, desgraciadamente, porque esto tiene que ser acotado, le hemos dicho, bueno, lamentablemente el censo no va a poder abarcar esto, tal vez una encuesta es más pertinente para ese objetivo, ¿no? Muy bien. Bueno, le damos las gracias por habernos acompañado y sobre el pucho, bueno, estaremos obviamente ampliando y dándole más visibilidad a la campaña que el propio INE va a desarrollar.
¿Sí? Muchas gracias por el espacio. No, por favor. Hacemos una pausa y ya venimos.